Buenos compañeros, procedemos con la descripción más detallada del diseño de la fuente. Eh, Vamos a usar el integrado LM317, que es un regulador lineal. El circuito se presenta a continuación. En primera instancia, se realiza el análisis de la forma de onda. Antes de empezar, para efectos de análisis como este tipo de circuitos no tienen una resistencia por donde podamos analizar la salida del puente rectificador, vamos a tomar este capacitor como si fuera una carga, ¿ya, compañeros? Solamente para efectos de análisis, para visualizar más que todo la forma de onda a la salida de este puente rectificador. Aclarado esto, comenzamos. Ya. En el semiciclo positivo, la polaridad que se tiene es esta. Entonces la corriente sale del positivo hacia el negativo y en su camino va a polarizar los diodos D4 y D2. Entonces estos conducirían. A su vez asigna la polaridad al capacitor o a la carga, en nuestro caso, ¿no? Entonces la forma de onda a la salida, que está representada por la señal verde, sería la siguiente. Para lo que es el semiciclo positivo, no cambiaría. Aún, la tensión de caída, la caída de tensión en cada diodo es de 0.7 voltios. En tanto, en lo que ya es el semiciclo negativo, la polaridad sería esta. La corriente sale del positivo de igual forma hacia el negativo. En este caso ya polariza los diodos de 3 y de 1. Asigna una polaridad a la carga de más menos. En este caso no cambiaría, ¿no? Entonces, como la polaridad no cambia, para lo que es el semiciclo negativo, la onda se reflejaría, ¿no? Que está representada por la señal verde. Entonces, se puede observar en primera instancia que este es un rectificador de onda completa. También que por la definición de frecuencia, que es el número de veces que se repite un fenómeno en un intervalo de tiempo, entonces si tomamos el intervalo de tiempo de la señal de salida del secundario del transformador, que sería la señal roja, la señal en la carga se repite 2 veces. Entonces, por esta razón, la frecuencia de entrada es igual a 2 veces la frecuencia de salida. Bien. Ahora, incorporando el condensador, ya ahora sí, realizando un análisis en el condensador, tendríamos lo que es un rizado, identificando sus componentes. Tenemos la tensión máxima, tensión mínima, la tensión continua y la tensión de rizo. Calculamos el voltaje pico en el secundario. Por su definición es multiplicar el valor eficaz por las de 2. En este caso nos da un valor de 16,97 voltios. Se procede a calcular el voltaje máximo, que es igual al voltaje pico menos 2 veces la tensión del diodo. Esto porque en cada semiciclo conducen 2 diodos. Entonces nos da un voltaje de 15,57 voltios. Por definición de la capacitancia, tenemos que la capacitancia es igual a la corriente sobre la tensión de rizo por la frecuencia de salida. Para hallar el valor del capacitor, se toma el siguiente criterio de diseño, que la tensión de rizo va a ser igual al 10% de la tensión máxima. Reemplazando, tendríamos la fórmula que se proporcionó en la sesión anterior. Para lo que es
una corriente de 1 amperio, tendremos un capacitor de 5.780 microfaradios. Ya que este valor no es comercial, lo normalizamos a un capacitor de 5.600 microfaradios. Recalculamos la corriente para este capacitor, entonces la corriente que circularía por los diodos y el capacitor es de 0,87 amperios. La tensión pico inverso por, por los diodos es de 15,57. Esto ya que la tensión pico inverso se define como la tensión cuando la tensión que ve el diodo, que ves reflejada el diodo, cuando éstas se encuentran polarizadas en inversa. Entonces la que verías reflejada es la tensión en el secundario del transformador. Ya, ahora incorporando el regulador LM317, se tomará el circuito que viene especificado en la hoja del fabricante, el de protección. Estas son algunas de sus características. Voy a proceder a compartir la hoja del fabricante. Un momento. Acá es lo que tenemos, el circuito de protección, y nos brinda lo que es esta fórmula, ¿no? Para su diseño. Esta fórmula la podemos utilizar tanto para hallar la tensión de salida o para hallar la resistencia R2. Como algunos de sus parámetros más importantes, ustedes los revisan más a detalle. Esta nos permite identificar ya para la implementación los pines, ¿no? O otros parámetros más que nos brinda el fabricante son la corriente de ajuste. En este caso oscila de 50 a 100 microamperios. La tensión de referencia que nos proporciona es de 1,25 voltios. Y para lo que es la resistencia R1, nos sugiere, nos sugiere un valor de 240 ohms. Y en nuestro caso lo vamos a tomar en cuenta. Entonces continuamos con la presentación. Siguiendo con el análisis, vamos a deducir la fórmula que nos presenta el fabricante, ¿no? Realizamos un análisis de nodos, perdón, un análisis de corrientes en el nodo A, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo A tenemos que la corriente I2 es igual a la corriente de ajuste más la corriente 1. Por ley de Ohm tenemos esta relación. Del gráfico obtenemos que B2 es igual a la tensión de salida menos la tensión de referencia. Reemplazando en lo que es I2 tendremos esta relación. Tomando en cuenta los valores proporcionados por el fabricante, podemos despreciar la corriente de ajuste, ya que es del orden de los microamperios y no afectan los cálculos. Entonces, por lo tanto, es despreciable. Reemplazando, tomando en cuenta estos valores, llegamos a la fórmula que nos proporciona, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, esta la podemos utilizar tanto para calcular R2 o la tensión de salida. La vamos a usar en este caso para calcular la resistencia R2, que es un potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable. Entonces, si queremos una tensión a la salida de 12 voltios, el valor de la resistencia debe superar los 2K. Este es un rango, ¿ya?
Entonces, como no existe potencial de este valor, se toma el próximo. Hay también, creo, de 3,3K, pero el más comercial es de 5K kilómetros. Ya, con eso sería todo en la parte del diseño. Ahora, para lo que es la implementación ya en el protoboard y su respectivo funcionamiento, se deben conocer algunos parámetros, ¿no? Para lo que es la identificación de los componentes. En este caso, el capacitor electrolítico es este. Y para identificar sus pines, esta barra nos representa el negativo, o bien lo podemos identificar también por el largo de los pines. El más largo es el positivo y el más corto es el negativo. Acá les dejo sus valores más comerciales. En lo que es el capacitor cerámico y de poliéster, esta es la forma que nos presenta, y cómo lo identificamos es la siguiente. Se copian los primeros dos dígitos y el tercer dígito es el número de ceros. Todo eso viene acompañado por el factor picofaradios. Entonces ya esto nos daría un valor nominal de 100 nanofarads. Es la forma de leerlo, ¿no? También es importante mencionar que estos capacitores soportan como máximo 50 voltios. Y mientras que los de poliéster soportan de 100 voltios hasta 2000 voltios. Acá también les dejo sus valores comerciales. Ahora vamos al diodo. Para identificar el diodo, el cátodo coincide con la base, ¿no? En lo que es el encapsulado. Y acá tenemos sus parámetros más importantes. Igual estos han sido extraídos de la hoja del fabricante, que igual les voy a compartir junto con la presentación. En el proceso de implementación, igual nos encontramos con el problema del código de colores de las resistencias. Acá les dejo una tabla para que puedan identificarlos. Una forma yo que tenía para identificar es, por ejemplo, del rojo es el número de O's que contiene la palabra, ¿no? Naranja igual el número de A's, verde el número de letras que contiene la palabra, lo mismo de violeta, algunos valores, ¿no? Básicos. Ya, acá también les dejo valores de resistencias nominales. Entonces vámonos a lo que es la simulación en Proteus. Ya, ok. Procedemos a simular el circuito. Ya, aquí ya se presenta todo el circuito como tal, dimensionado, ¿no? Con las resistencias, perdón, con los valores de las capacitancias, que nos tanto como las capacitancias que se han hallado, como el circuito de protección recomendado por el fabricante. Como lo hemos visto en la sesión pasada de la implementación, siempre se presentan pérdidas, ¿no? Y también presenta un voltaje mínimo, como mínimo de 1.25 voltios. Entonces el circuito presenta un funcionamiento correcto, con lo cual finalizaría esta sesión, ¿no?